le tiro y le doy un abrazote, pero ahora tengo que quedarme con las ganas, ¿verdad, hermanos? Vamos a tener ese cuidadito. Hermano Raúl. Gracias. Buenas tardes. Uy, pueden sentarse. Si no me contestan buenas tardes, se van a parar de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, perfecto. Bien. Bueno, ya soborné al pastor, entonces ya puedo hacer lo que voy a hacer. Allí en la mesa, normalmente para que te dejen vender algo, tenés que regalarle algo a alguien, ¿verdad que sí? Bueno, yo ya le regalé al pastor. En la mesa hay un grupo de libros. Este es el último que Dios me permitió sacar. Ahora, vamos a empezar por el más chiquito. Si usted quiere saber lo que significa la justificación y cómo hacer un devocional, de hecho es materia que vos aún tuviste que haber tomado en vida cristiana en el seminario. ¿Cómo hacer un devocional diario? Bueno, aquí yo enseño lo que es la justificación y cómo tener un devocional. Ahora, ¿vive por aceptación o para aceptación? ¿No está cansado de vivir la vida cristiana por lo que otros dicen y no por una experiencia personal? Bueno, en este libro yo cuento, fui yo que toqué esto, En este libro yo cuento, en primer lugar, mi experiencia. De hecho, el tema que voy a tratar ahora está en el libro. Cuento mi experiencia de lo que significa el regalo de tener una enfermedad. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Dios no te tiene que sanar? A veces sí. Y también no hago las cosas porque siempre se hicieron así. Entonces hay una serie de libros de diferentes temas que no todos son míos, pero hay 3 que sí son míos. Y definitivamente les invito a que lo compren para que crezcan y para que me ayuden también en el sustento de nuestro ministerio. Así que pregúntenle al pastor. Jairo ya ha leído el de discipulado. ¿Lo recomendás? Claro, totalmente. Ah, bueno, perfecto. Si no, no le regalaba más. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias porque estamos juntos en este momento. Y Señor, gracias por todo lo que haces, por todo lo que permitís, por las cosas que entendemos y las que no entendemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ustedes ven, tienen un versículo ahí de Mateo. ¿Alguien sabe por qué, cuál fue el propósito o el contexto en el cual se escribió ese libro? Ese versículo. A ver. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos? Sí. Los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Déjenme que le cuente algo. Hace años atrás, tenía 25 años, tengo 60. ¿Tengo 60? Qué mal. Bueno, tenía 25 años, estaba en una etapa de mi vida y de mi ministerio de la mejor, donde para mí cambiar de país era como cambiar de camisa. Acababa de volver de Israel, de estudiar. Tenía lo que la gente puede llamar éxito en la vida y éxito en el ministerio. Y de golpe empiezo a tener un cansancio injustificado. Nunca fui futbolista, pero no podía jugar ni a los bolinches porque me cansaba. Entonces me quedaba dormido en cualquier lugar. Cuando empecé a ir al médico, daban vuelta por todos los lugares y nunca me decían lo que tenía. Pensaron en depresión, pensaron en epilepsia, pensaron en un montón de cosas. Hasta que alguien se dio cuenta que lo que yo tenía era miastenia gravis. Una enfermedad rarísima que no le da a cualquiera y que con el tiempo se va complicando con enfermedades oportunistas porque es autoinmune. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿qué podía hacer? Nada. Me dijeron que no me case porque no iba a poder ser padre. Me dijeron que, de hecho, no iba a poder ser un hombre completo, el que lea entienda. Cuando nos casamos, era un atentado que yo iba a dejar una mujer viuda a los 2 años aproximadamente. Pero decidí creer en Dios y creerle a Dios y no a los médicos. Ahora, definitivamente, yo le decía a Jairo que hoy vamos a tener una noche de milagros, pero no sanidad. ¿Por qué? Porque no nos sanó todavía Dios. Pero siempre digo lo mismo, Dios o te sana, te sostiene, ¿cuál es la tercera? Te hace sonar.
Yo no sé, mientras yo tenga vida, no necesito tener toda la salud, necesito tener al Señor. Ahora, ¿alguna vez usted pudo pensar o entender que la enfermedad es un regalo de Dios? Jairo, no me contestes esto, pero hasta el día que no agradezcas a Dios que estás enfermo, no vas a ser libre. ¿Y saben lo que me costó a mí agradecer a Dios? Muchísimo. Pero cuando miramos un poco lo que es la justificación, Romanos 5 dice que nos gloriamos en todo, pero también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, es parte de la vida. Y yo quiero compartir un tema que durante mucho tiempo lo había escuchado hasta que lo aprendí. Pero necesito que ustedes me ayuden. De hecho, voy a ver qué hora es para no pasarme, porque la última vez que estuve acá me pasé. ¿Puede Dios poner en nuestras vidas una prueba más grande de la que podemos soportar? Quiero escucharlos. Ella dice, sí, claro, con voz bajita, por miedo a que de este lado dijeron no. A ver, sí puede, sí lo hace. Sí puede y sí lo hace, o sí puede y no lo hace. Sí puede y no lo hace. Bien, podemos disentir, ¿verdad que sí? Bien. ¿Se imaginan? Ni la miasteña me sostiene si me caigo acá. ¿Ustedes qué piensan de este lado? Ahora, sí puede y sí tiene que hacerlo. ¿Está bien? Sí puede y sí tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil vivir la vida cristiana escuchando el devocional de lo que Dios le dijo a otra persona. Pero la vida cristiana es una vida personal. Estaba sentado en el escritorio del médico, después de saber que tenía miastenia gravis y algunas otras enfermedades oportunistas. De hecho, si le muestro mi currículum, o sea, mi historia clínica, es de no creer, pero también es de no creer que su gracia es suficiente. Pero estábamos una vez con Adri sentados en el consultorio del médico, y el médico dice que yo tenía una neoplasia. Soy bruto, pero no tanto. Una neoplasia es cáncer. ¿Y dónde la sospecha? En el hígado. Eso es fulminante. Claro, cuando te dicen algo así, se te dan vuelta los bigotes aunque no los use, aunque en esa época yo sí usaba bigotes. Y dije, pero señor, mi esposa joven, mis hijas, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar todo lo que yo podía solucionar. ¿Saben qué? No podía hacer nada. Porque yo puedo hacer una sola cosa: confiar en Dios o morir en el intento. Y hay momentos donde Dios te tiene que presionar para que aprendas a confiar en Él. Si no, pregúntenle a Félix. Qué bien que disfrutó ese tiempo en el hospital. No lo puede disfrutar hasta que Dios lo quiebra. Pregúntele a Jairo. Pero mejor le vamos a preguntar a Dios qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy convencido de esto. Muchos de ustedes han sido formados de acuerdo a la religión estándar. Entonces me van a decir, Dios no puede. ¿Y por qué no? Porque Dios no va a poner una prueba mayor a la que podamos soportar. ¿Y dónde sacan eso? Y lo sacan de 1 Corintios, ¿verdad que sí? 1 Corintios 10:13 dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado mayor de lo que podamos soportar, sino que nos da juntamente con la tentación la salida. Qué interesante, porque la palabra prueba, peirazo, no perazo, peirazo, se traduce tentación o prueba. La palabra es la misma, por eso la Biblia se estudia de acuerdo al contexto. Y todo el contexto de 1 Corintios habla de pecado. ¿Murmurar es pecado? ¿Tentar al Señor es pecado? Y bueno, todo lo que dice ahí es pecado. Entonces, ¿qué está diciendo 1 Corintios? Que Dios nunca nos va a permitir ponernos un pecado sin darnos la salida para decirle no al pecado. Así que no tenemos excusa para pecar. Porque fiel es Dios que juntamente con la tentación del pecado me da la salida. Pero Dios sí tiene que probarnos. De hecho, tiene que quebrarnos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en Cristo es nueva criatura. Pero para hacer algo nuevo hay que romper lo viejo. Entonces, este versículo está escrito en el contexto donde los fariseos y los hipócritas de esa época le ponían más cargas de las que podían soportar. Acuérdense que no solamente son 10 mandamientos, son 613 preceptos, más todo lo que le agregaban los intérpretes de la ley. Y Jesús estaba viendo eso. Y es el momento donde dice, está bien, están muy cargados. La religión los está cargando, pero Jesús no vino a la religión. Entonces,
pensamos en obediencia. Pero es que tengo que obedecer. ¿Por qué tenemos que obedecer? La verdad, no tenemos que obedecer. Obedecemos y amamos. Ahora, es lamentable porque la religión nos mandó a nosotros a hacer muchas cosas que la Biblia nunca dijo, pero la obediencia forzada, lejos de ser fácil y liviana, es carga pesada. En vano nos acercamos a Jesús con nuestros labios, mientras el corazón está lejos de Él. Entonces, venid a Jesús para hallar reposo para vuestras almas. Pero piensen conmigo esta definición. Obediencia forzada. ¿De qué serviría si yo como pastor les obligo a leer la Biblia, les obligo a venir a todos los cultos y les obligo a un montón de cosas? Ustedes podrían hacerlo hipócritamente mostrándome que obedecen. ¿Y por dentro? Por dentro es como cuando nuestros hijos te dicen, sí, mamá, sí, papá, y por dentro hacen lo que quieren. Nosotros somos iguales con Dios. El pueblo de Israel se enfrentó con esta verdad. Isaías dice que de labios le honraban, pero el corazón estaba lejos. Cuando cantamos, ¿podemos con integridad decir, estoy cantando lo que vivo? ¿O estoy cantando lo que todos cantan? Y a veces nosotros nos vamos poniendo cargas pesadas, y la única manera que Dios tiene para eliminar todo es tomarnos como un pedazo de madera y dejar que el maestro haga con su cincel algo totalmente nuevo. Pero otra vez, lejos de ser fácil y liviana, es carga pesada. ¿Cuántas veces se encuentran con personas que están cansadas de la vida cristiana? Porque nunca vivieron la vida cristiana, porque toda su vida fueron bautistas, pentecostales o menonitas, pero nunca vivieron la vida cristiana, y la vida cristiana se llama Cristo. Ahora, cuando pensamos en la vida cristiana y vamos al pasaje, abra su Biblia, Mateo 28. Yo sé que Mateo 11 digo, yo sé que yo lo puse ahí, pero ¿lo tiene? Bien. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cómo termina el 29? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, acá entro en un conflicto. Si su yugo es fácil y la carga es ligera, ¿por qué sufro la vida cristiana? ¿Dios está mintiendo? No, Dios no miente. Y entonces algo no entendí. Algo no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Que en lugar de descansar en el Señor, descanso en la carne. Obviamente, ¿cuántos de nosotros, más de una vez, nos quejamos por situaciones económicas? Y pensamos que podemos hacer algo, por ejemplo, trabajar un poco más y hacer horas extras, en lugar de orar, confiar y esperar. La mayoría de las personas que tienen queja, la queja es una actitud de un corazón que no está bien con el Señor. Y nos quejamos por lo que sea. ¿Por qué? Porque nacimos quejosos. Pero cuando pensamos en el pasaje, el Señor dice, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. Todos. Todos, absolutamente todos. Pero es una invitación que no tiene restricción. Vengan a mí. ¿Y quién es mí? Cristo. Pero tiene una connotación especial, porque es mi Dios, es mi Salvador, es mi consejero, es mi dueño. Cristo es todo para mí. Pero esa palabra mí, y lo puse a propósito aquí, gracia sobre gracia. Jesús es el autor de la gracia. Y gracia es que yo tengo lo que no merezco, pero más allá de la definición de teología que todos podríamos dar, la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, los problemas son un regalo de la gracia de Dios para que podamos experimentar una fe personal y no una fe prestada. Porque es muy fácil, yo disfruto y reparto todos los días el devocional
del camino de la vida. Creo que el hombre es excelente. Pero qué lamentable es pensar en algunas personas que solamente escuchan un devocional o leen un devocional que otra persona hizo, pero no tocan la Biblia. Nunca van a experimentar una fe personal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y no lo pueden conocer porque están usando comida que masticada por otro. Uy, ¿pero masticada por otro? Sí, porque lo que Dios me dijo a mí, fue a mí. Entonces, voy ¿a quién? Al autor de la gracia. Y voy a tener exactamente lo que no merezco. Es interesante y no me pongo en víctima, ni mucho menos. La última vez que vine, ¿se acuerdan cómo estaba yo? Tenía fiebre. Y dije, ¿otra vez le voy a fallar a Jairo? No, vamos. Y vinimos. Estoy tan acostumbrado a no sentirme bien que si me siento bien tengo miedo de estar en el cielo. Y ahora justamente hace un mes que se me desconfiguró el CPU. Ustedes tienen CPU también, ¿no? Es que cuando yo me enfermo a veces no sé cómo decir, pero por ejemplo, cuando en un momento yo iba siempre al Hospital México. Tenía carnet de cliente frecuente como el que tiene Jairo. ¿Qué le decía a mis hijas? Voy al parque de diversiones. Para no decirle voy al hospital. Y intenté ver las cosas como Dios las ve. Pero las cargas aparentemente pesadas te alivianan la vida. Y fíjense, no tenemos que pensar en un Dios distante. Ay, Señor, voy a orar a ver qué. Señor, abrázame, te necesito. ¿Cuánto hace que usted no siente el abrazo de Dios? El abrazo de Dios lo puedo sentir sentado en un sillón aunque no tenga nadie al lado. El abrazo de Dios lo puedo sentir por mi esposa. El abrazo de Dios lo puedo sentir por un amigo. Pero yo necesito sentir a Dios. Nos han engañado tanto diciendo, cuidado con los sentimientos. Lo que está mal es que el sentimiento te desborde. Pero no está mal sentir a Dios. No tenemos un Dios distante o solo para algunos elegidos. Si pensamos en quién es Dios y lo que hace Dios, ayúdenme ustedes a ver algunas cosas que nosotros tenemos en Cristo. Hablen. ¿El pastor no les deja hablar? Algunas cosas que tenemos. A ver, una digo yo tengo redención. Bien. ¿Los demás qué tienen? ¿Seré el único salvo? Somos dos salvos. Bien. Justificación. Adopción. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Ya somos 4 salvos. Después predico el evangelio. ¿Qué más? Libertad. Soy más que vencedor. Nada me puede separar de su amor. ¿Por qué no empezamos a pensar todo lo que tenemos en Cristo? Y como dice el apóstol Pablo, nos hizo cercanos a Él. La religión te aleja, la relación te acerca, pero la relación viene por conocer a Dios de verdad, no al Dios de la historia. Y fíjense, no tenemos un Dios distante solo para elegidos, vivimos en Él y Él vive en nosotros. O sea, nos comprende, nos consuela en todo momento. Vivimos en Él y Él vive en nosotros. Somos portadores de la maravillosa persona de Cristo. Pero somos tan llenos de religión que solamente no encuentro gente más piadosa que los que se enferman o se quedan sin trabajo. Ay, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? De hecho, ¿sabes cómo te das cuenta que una persona está llena de religión? Cuando sos pastor y viene, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Que no sabes orar? Es que usted está más cerquita del Señor. Perdimos. Él vive en mí. Mirá el que tenés al lado. Míralo. ¿Lo viste? En esa vida se tiene que reflejar Cristo. Porque así como Él es, somos nosotros en este mundo. Si la gente no ve en nosotros a Jesús, ¿qué va a ver? Ahora, es una invitación sin restricción, la primera, sin reserva la segunda, ¿por qué? Para los trabajados y cargados. ¿Qué es trabajado o qué es cargado? Es una persona que no da más. Es una persona que dice, estoy mal, no aguanto más. Y es ahí cuando me rindo. Y yo oraba porque decía, ¿qué voy a compartir con la iglesia? Porque sé que si Jairo sufre, yo sufro, todos sufrimos. Y por más que yo haya pasado más de una vez por un problema de salud, al amar a Jairo también sufro porque somos parte del mismo cuerpo.
Pero cada problema es una oportunidad para que Dios trabaje. Pero definitivamente hay problemas que nos superan. Hay cargas que no podemos llevar. Y es ahí donde le toca a Dios. Ahora, fíjense, más de una vez, hoy justamente hablaba con un caballero que cuando eran novios era el mejor amigo de su esposa. Y hoy no se anima a contarle cosas a su esposa. Le dije, ¿qué cambió, fulano? Le digo. No sé, cambió que ahora vivís con ella, antes guardabas una apariencia, ahora se conocen 24/7, con mal aliento, con buena cara, de buen humor y de mal humor. Bueno, con Dios es igual. Y a veces le queremos guardar cosas. ¿Tuvo alguna vez la posibilidad de quejarse con el Señor porque algo no le gusta? No es que a Dios no se le pregunta el por qué, se le pregunta el para qué. ¿Escucharon esa frase? ¿Es bíblica? ¡No! Es teoría religiosa. A Dios no se le pregunta el por qué, se le pregunta el para qué. Con Dios no se puede quejar. Para. Si no te podés quejar con Dios, no te podés quejar con nadie. Y cuando te estás quejando y no se lo querés contar a nadie, ¿acaso Dios no lo sabe? Claro, porque conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón. De hecho, David dice, escucha, oh Dios, mi queja. ¿Y los momentos difíciles? Bueno, Jesús estaba en un momento muy difícil. 100% hombre en ese momento, sin dejar de ser Dios. Dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que sea tu voluntad. Pero le dijo, ¿y acaso no podían venir ángeles y sustentarlo y sacarlo? Sí, pero dispuso su corazón a hacer la voluntad por una cuestión de amor y sumisión. Pero pasó un momento difícil, ¿o no? Entonces, cuando pensamos en esto, no te guardes nada. La última vez que estuve acá, el otro día, te dije que era orar y uno de los chicos dijo hablar con Dios. ¿Y yo qué dije? Uy, va a poder repetir siempre lo mismo. Uno dijo que orar era hablar con Dios. Y yo dije, no, que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque hablar, yo en este momento es como que estoy dando un monólogo, porque ustedes me miran así con esa carita de que ¿a qué hora vas a terminar? Pero hablar, conversar, es, lo escucho, le hablo, me escucha, es de 2 vías. Eso es hablar con Dios. Eso es orar. Entonces, no te guardes nada. Lo que tenés en tu corazón es lo que le estás diciendo a Dios. Señor, esta parte no la entiendo, esta parte sí me gusta, esto me pasa. Cuando yo estoy pasado de cansado, como hoy, me distraigo y me paso. Ahora me pasé y agarré la otra ruta y no me acordaba dónde dar la vuelta. Hace un tiempo atrás, porque los hombres nunca nos perdemos, siempre estamos conociendo nuevos territorios, me hubiera frustrado porque me perdí. Y me perdí viniendo al lugar donde yo sé que tengo que venir, pero me desorienté. Ya no me importa. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Lo único que hice fue, Señor, tengo que llegar antes de las 4. ¿Y qué? Paré, Señor, voy a entrar a tu presencia, sabes que me están esperando, tengo que llegar antes de las 4 a la cueva del sapo. Porque era la única dirección que tenía. No, Hugo, ¿me podés mandar la dirección? Pero ¿cómo no viniste? Habrá dicho él, ¿cómo no viniste otras veces? Sí, pero me perdí. ¿Qué va a hacerle? ¿Y qué podía hacer? ¿Quejarme con los que venían en el auto? No, hablar con Dios. Entonces, presta atención a cada palabra. No te guardes nada. La palabra trabajado o cargado es la idea que el apóstol Pablo da en 1 Corintios 1:8, que ahora la vamos a ver. Ahora, para hacer aceite hay que prensar algo. A veces Dios tiene que prensarnos de tal manera que no deja nada de nosotros. Y ese dicho que es muy popular, pero que no nos gusta, más de Cristo y menos de mí, se tiene que hacer una realidad. Así que la primera invitación es para todos, sin restricción. La segunda es sin reserva. La tercera invitación es una invitación reconfortante. Es el mismo Señor que nos invita. Y dice, yo les haré descansar. Qué linda palabra, descansar. Yo voy a hacer
que ustedes puedan tener el reposo que necesitan. Cuando hay noches que no puedo dormir, sea porque tengo dolor o por alguna otra cosa, tengo dos opciones. La primera es pensar, bueno, Dios me quiere despierto, vamos a conversar. Puede ser que lea la Biblia, que escuche música, que ore. La segunda es empezar a quejarme y ver qué tomo para dormirme. Tengo que saber qué elegir. Pero, fíjense, y lo quiero que lo vean igual, porque acá tengo la palabra yugo y la traducción del diccionario. Yo aprendí bien lo que era el yugo aquí, cuando veía los bueyes, porque no tenía una idea, no lo había visto en Argentina. Pero sirve para unir dos cosas. ¡Wow! Descubrí el agua tibia, dos cosas. Sí, claro. Cuando hay dos bueyes, ¿los dos tienen la misma fuerza? ¿O uno dirige al otro? Uy, qué mal con ustedes. Cuando hay dos bueyes son unos animalitos que se parecen a las vacas, ¿verdad? Y que acá los vemos con un cosito así. Cuando hay dos, ¿quién manda? Uno de ellos. Imagínense si cada buey decidiera para qué lado ir. ¿Qué pasaría con ese yugo? Sería terrible. Entonces, uno de ellos es el que tiene que decidir. ¿Qué dice el Señor? Yo te llevo. Así de fácil. Yo te llevo. ¿Por qué? Porque no podés solo. Así que me voy a ocupar. Y definitivamente el término se emplea de sometimiento a la autoridad. Es el yugo de Cristo. Y no es impuesto, es compartido. Es la proposición que Dios me dice, vení, yo me ocupo. ¿Se acuerdan esa historia que muchas veces hemos leído? De que iban caminando y iban otras pisadas en la arena y de golpe aparece una sola pisada. Es que el Señor quiere hacernos descansar y quiere que la vida cristiana sea fácil. Entonces, quiere reconfortar mi alma. Esta palabra reconfortar se utiliza también en Filemón. Confortar mi alma, hacerme vivir diferente. La vida cristiana se hizo para disfrutar. Uy, pero tengo momentos difíciles. Se hicieron para disfrutar, porque en los momentos difíciles es donde podemos conocer a Dios. Hay una definición que a mí me hace mucho bien. Si no estamos en situaciones difíciles, no vamos a poder conocer a Dios. Porque las situaciones difíciles me llevan a descansar en los brazos de mi amado Salvador. ¿Qué hace un nene cuando se golpea? Busca a su mamá. Cuando yo era chico, mi papá me enseñaba a nadar. Un día me engañó. ¿Por qué? Porque él ponía el brazo abajo y entonces yo me tiraba así y yo me sentía seguro. Un día sacó los brazos. ¿Por qué floté? Porque me sentía seguro. Papá estaba al lado. Bueno, papá vive conmigo. Él me quiere ayudar. Ahora, piense, una invitación que también restaura. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Y cuando pensamos en descanso, la Biblia en diferentes lugares nos dice que vamos a tener problemas. Nunca dijo que era color de rosas. Pero también dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Vengan a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Echad la ansiedad sobre Él, que tiene cuidado. O sea, a Dios no se le escapó absolutamente nada. Y fíjense, es un verbo. ¿Y por qué quiero que lean la definición? Porque significa dar interrupción al trabajo, dar reposo, hacer descansar, confortar o reposar. Cuando estamos sembrando la tierra, hay un momento donde la tierra tiene que descansar para que dé más fruto. Bueno, y la tierra se revitaliza. Con nosotros pasa lo mismo. Necesitamos ir al Señor y poner esa carga. ¿Cuál es la carga? Si usted me dice que no tiene ninguna carga, yo no le creería y no me la tiene que contar. Pero ¿cuál es la carga que usted tiene? Esa carga que usted tiene que se la hace difícil es porque la está llevando solo o sola. Y no tiene que ser así, porque no es la voluntad de Dios que sea así. Ahora, yo quiero que hasta acá vimos lo que el Señor Jesús dice. Pero quiero que veamos en el apóstol Pablo, por eso pasé rápido la palabra abrumado.
para que veamos que el apóstol Pablo sí sufrió. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Jairo, ¿vos no le enseñás la Biblia a esta gente? Sí, es que están tímidos. Ah, están tímidos. ¿Quién era Pablo? Maestro de la ley. Un maestro de la ley. ¿Qué más? ¿Con quién se había criado? ¿A los pies de quién se había formado? Había ido a Harvard. ¿Cómo es? Harvard. No puedo hablar inglés porque hay varios que hablan inglés acá. Había ido a Harvard él, pero se sabía todo. Pero no conocía al Señor. Se había criado a los pies de Gamaliel, pero no conocía al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo quebró. Ahora, si ustedes miran al apóstol Pablo y van estudiando su vida, cuando él da la descripción de quién era, Filipenses capítulo 3, ¿qué dice? Fariseo de fariseo, ¿qué más dice? Circuncidado, no me ayuden tanto. Hebreos de hebreos, pero tenía la justicia propia hasta que tuvo que hacer el gran intercambio y empezar a disfrutar la justicia de Dios. Era aparentemente un grande, pero se dio cuenta que todo eso era basura hasta que fue y se encontró con el Señor. ¿Pero qué tuvo que hacer Dios con Pablo? Quebrarlo para hacerlo nuevo. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Ahí está. ¿Quién lo lee? No se peleen de a uno. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Perfecto. Ahora, antes que yo explique cualquier detalle, ¿qué entienden de ese versículo? Y lo pueden leer de acuerdo a todo el contexto. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cómo se sentía? Con una enorme presión. Abrumado, sentenciado, ¿qué más? Desesperanzado. ¿Por qué sucedió eso? Porque Pablo era orgulloso. Y Pablo confiaba en él. Y Dios le quería mostrar algo. Tu confianza en vos mismo no sirve. A veces nosotros tenemos habilidades naturales. Dios, cuando Dios nos salva, nos da dones, pero todos tenemos talentos. Entonces, de golpe viene una persona que estudió docencia y, porque es maestra en la escuela, la ponemos a trabajar con niños en la escuela dominical. Y en su primer clase se le ponen los pelos de punta y sale todo así. ¿Por qué? Porque puede ser que haya estudiado, pero que no tenga habilidades para nada. Puede ser que sea un excelente profesor, pero no tiene el don de enseñanza. Y cuando confiamos en nuestra habilidad, la habilidad es nuestro enemigo. Porque aprendemos a confiar en la habilidad y no a confiar en Dios. El salmista en el Salmo 78 dice que podemos actuar de dos maneras: por la pericia de nuestras manos o por la integridad de mi corazón. Después de tantos años de servicio al Señor, yo podría pararme a enseñar la Biblia sin estudiar. Y lamentablemente mucha gente lo hace. Pero fue interesante este último mes porque yo grabo clases para la universidad y tenía que grabar una materia. Y Adri sabe lo que me costó y es una materia que yo manejo, pero tenía que orar, leer, llorar. No entendía y ese día no grababa nada. ¿Por qué? Porque mi condición física no estaba para eso. Y grabar media hora implicaba muchas horas de orar y de estudiar. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque yo sé lo que puedo hacer, pero Dios conoce mi corazón orgulloso. Que yo pues, grabar el libro de los Hechos para mí. Grabar el libro de los Hechos para mí es un desafío. ¿Por qué? Porque si confío en mí, lo hago en la carne. Y sin distinción, todos los que estamos aquí, un día pasaremos por el tribunal de Cristo. Y lo que fue en la carne no sirve para nada. Pero
Fíjense que dice, estábamos agobiados bajo tanta presión que perdimos la esperanza. ¿Cuál es tu problema? Porque esa presión es la que todos experimentamos. Y qué interesante, porque dice, para la última parte del versículo 8, ni siquiera creían que iban a conservar la vida. ¿Y para qué sucedió todo esto? Para que aprendan a confiar en Dios y no en ellos. Nuestras pruebas purifican de tal manera nuestra vida que aprendemos a mirar la vida de una perspectiva correcta, del lado de Dios. Y a veces no entendemos. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, le voy a dar algunos consejos fáciles, pero lo primero que yo tuve que hacer es conocer a Dios. ¿Pero cómo? ¿No era salvo? Claro que era salvo, había recibido a Cristo como Salvador, había hecho una oración, había pasado al frente, todo lo que quiera, pero no conocía a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Es experimentarle. No es venir a la iglesia, no es tener un ministerio, es conocer a alguien. Nosotros nos vimos con Adri. Ella me dijo lo lindo que yo era y me pidió que me case. Así fue. Tuvimos 1 año de novios. Ella vivía en Catamarca y yo en Buenos Aires, hay casi 2.000 kilómetros, 1.800 por ahí. No había WhatsApp para mandar un mensajito. Había teléfono a moneda, usted que antiguo el tipo, pero sí, había teléfono a monedas. Entonces yo tenía que llamar por teléfono, decirle a la vecina, ¿podés llamar a Adri? Porque no había teléfono en su casa. Se me gastaban las monedas, cortaba. Hola Adri, vos sabés que se acabaron las monedas. Ese fue nuestro noviazgo. Así que eso de que en el noviazgo se conocen, no. Nos desconocimos después. Cuando nos casamos, ahí sí nos conocimos. ¿Por qué? Porque cuando empezás a convivir, empezás a experimentar y a ver a la otra persona tal cual es. A Dios hay que experimentarlo. Y Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Conocerle, sí. La palabra conocer me habla de intimidad. A ver, Adán y Eva se conocieron. ¿Y qué sucedió después? No tomaron mate, se conocieron. Y tuvieron hijos. José y María se conocieron, intimidad. Pero no tiene que ver únicamente con ese tipo de intimidad. Es la intimidad de poder manifestar mi corazón delante de Dios, tal cual como es. Y no esconderle nada a Dios. Señor, estoy muy contento. Señor, estoy triste. Hablar con Dios de una manera diferente. Cuando ustedes miran Filipenses, si quieren lo buscan. Filipenses capítulo 3. Fíjense que es lo que yo le venía diciendo de todo el currículum de Pablo. En el versículo 17 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y miren este versículo. Primero, Pablo entiende que todo lo tiene por basura, y creo que fue la manera de Pablo de poder poner prioridades en orden. Y normalmente no hablo de este tema, pero me pareció oportuno. Estaba una vez en el Hospital México, donde todo el mundo pensaba que yo no entendía lo que pasaba, pero yo sí sabía lo que pasaba. Cuidado si hablan a alguien que ustedes creen que está inconsciente. Siente todo de lejos, pero lo siente. Y ahí fue donde yo puse mis prioridades en orden. Yo sabía que después de Dios, lo más importante tenía que ser mi esposa, no el ministerio o el trabajo. Muchas cosas así. Todo lo demás es secundario. Dios no quiere el primer lugar.
De hecho, Dios no tiene el primer lugar, no quiere tener el primer lugar en mi vida. Dios quiere todo. O no tiene nada. Porque si Él es el primero, ¿quién es el segundo? Yo. Él no tiene segundos. Él quiere ser el primero. Pero fíjense qué interesante. 2 veces habla por amor. Y permítame que le pregunte, ¿ya le declaró su amor a Dios? Sí, ¿cuándo? El día que fui salvo. ¿Y hoy? Cada día y cada momento yo tengo que verbalmente decirle a Adri que la amo, pero físicamente demostrárselo de alguna manera. Bueno, con Dios es igual. Le tengo que mostrar y decir que le amo porque yo siento su amor. Pero qué interesante el versículo, porque después que habla de conocerle, me habla de padecimientos. Parece que el versículo está al revés, porque dice, resucitó y padeció, y después murió. No está al revés el versículo, no es que Cristo primero murió, después sepultado, después resucitó. Pero es que acá me da el orden correcto. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano no está en la muerte de Jesús, está en la resurrección y la tumba vacía. Nos dejó pruebas indubitables mostrándonos que Él resucitó. Pero no solo nos da el privilegio de creer en Él. Versículo 27 del capítulo 1. A ver si no me equivoqué. No, sí me equivoqué. Es el que dice que no solo tenemos el privilegio de creer en Él, sino de padecer por Él. ¿Padecer por Él? Sí, soy participante de sus padecimientos. Entonces hay cosas que yo no voy a entender, pero las voy a disfrutar. Y si usted vuelve al capítulo 3, fíjese cómo termina. A fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Saben que lo que nosotros sufrimos no tiene ni siquiera comparación con lo que sufrió Jesús? Pero nos quejamos. Sí, nos quejamos porque somos quejosos, pero lo primero es conocer a Dios. Y déjeme que le pregunte algo para que usted mismo se conteste. ¿Leyó la Biblia hoy? No, es que hoy es domingo, hoy me la lee el pastor. ¿Leyó la Biblia? La segunda pregunta es, ¿por qué lee la Biblia? ¿Y porque tengo que ganar un concurso? ¿O porque estoy en el campamento y tengo que memorizar? Bueno, cuando Jesús confronta a los fariseos, dice, se están equivocando, muchachos. Ustedes buscan en las Escrituras sabiduría, pero en las Escrituras estoy yo. Yo voy a la Biblia para conocer al Señor. Las Escrituras me dan testimonio de Él. Así que necesito conocer al Señor. Lo segundo, fácil. Conversar con Dios. ¿Qué dice Filipenses? Por nada estéis preocupados. ¿Pero cómo? Si vivo preocupado, fíjate que aumenta el dólar, que no hay trabajo, que la situación económica, que lo que sea. Pero nada es nada. Y entonces, sean conocidas tus peticiones. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de orar. Y empezar a orar sin cesar, que significa hablar en forma natural, como cuando tenés tos y no lo podés evitar. Y decirle, Dios, me está pasando esto. Y simple, conocer a Dios, conversar con Dios, confiar. Es fácil confiar cuando todo te va bien. Pero de un día para el otro se te cambia todo. Lo que pasa es que Dios no cambió, Dios es inmutable. Cambió mi situación, no mi Dios. Yo hoy estaba bien, después me dijeron, estás enfermo. Pero ¿cómo si ayer estaba bien? Es como cuando se muere alguien y dice, pero ¿cómo si ayer lo vi? ¿No les pasa eso? Sí, pero ahora no lo ves. ¿Por qué? Porque ya se murió. Pero es que yo lo vi bien. Lo viste bien, porque para estar muerto solamente hay que estar vivo. Bueno, confiar. Después que le dije que tengo algunos problemitas inmunológicos y tengo problemas en las fuerzas, ¿quién quisiera que yo lo alce a UPA? Lo levante. Bueno, lo bueno es que puedo confiar en mi Dios, porque sé quién es. ¿Por qué puedo confiar en mi Dios? Ustedes conocen el versículo que está ahí. Porque Él es el autor de la fe y es el consumador de la fe. Pero no es fe intelectual, porque la fe intelectual
es la que usa el diablo. Cree y aún tiembla ante la presencia de Dios, pero no sirve para nada. No es fe emocional, Señor, bla, bla, bla. No, no, no. Es la transferencia de mi confianza humana a la persona divina y se transforma en fe salvadora y fe que sustenta. Es Dios. Es el autor y consumador de la fe. Pongo la mirada en el autor y consumador de la fe. Hay momentos donde no podemos hacer otra cosa que mirar al Señor. ¿Y qué hago si no? Es que no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si no miro al Señor, fracaso en el intento. Entonces, en mi corazón había el peso de compartir esto con ustedes, porque no tengo duda que si ustedes aman a Jairo y a Madeleine, han sufrido como sufrí yo. Y no entienden un montón de cosas. La vida cristiana no nos hizo para entender, se hizo para caminar en fe. Si Moisés hubiera entendido lo que tenía que pasar, no hubiera salido de Egipto. Pero caminó por fe. Y nosotros, el justo, vive por fe. Entonces, todo esto puede ser teórico o puede ser muy real. ¿De qué depende? De usted. ¿Tiene un Dios distante o tiene un Dios de verdad? No, es que la teoría no sirve. No es fe intelectual, no es fe emocional. Es la fe salvadora que se transforma en la fe que sustenta cuando dejo de confiar en mí y paso a confiar en Dios. En el momento que fuimos salvos se transfirió la vida de Cristo a mi vida y ahora estoy en Él. Entonces, deje que Dios trabaje. Aproveche la oportunidad. Y yo creo que el versículo que puse al final es excelente. Después que hayas padecido, hayas sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, está en otra versión obviamente, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables. Y mi querido amigo, no sé si Dios te va a sanar, te va a sustentar o qué, pero sé que Dios sabe lo que hace. Mi querido hermano, yo no sé cuál es su problema, pero sé que Dios sabe lo que hace y que esto es una realidad. ¿Por qué? Porque después que haya sufrido un poquito de tiempo, va a suceder esto. Me restaura, me hace más fuerte, me hace firme. ¿Por qué? Porque estoy parado sobre la roca. Y la roca es Cristo. Yo quiero orar con ustedes. Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen cerrando los ojos. Y ahí donde está, sé que, al igual que yo, usted ha sido formado en la religión de voy a hacer tal cosa, voy a solucionar tal otra, pero tal vez está viendo con situaciones que se escapan de su control. Y qué bueno que eso suceda. ¿Para qué? Para que usted aprenda a confiar en Dios y no en usted. Si Pedro no hubiera sido quebrado por el Señor, no tendríamos la predicación que tenemos en Hechos capítulo 3. Un Pedro transformado. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con usted. ¿Por qué en el silencio de su corazón no le dice, Señor, hay cosas que no entiendo, pero quiero disfrutarte, quiero agradecerte? Te agradezco por cada situación difícil, porque sé que estás ahí. Padre, te agradezco en este momento por poder estar acá. Sabes que no sé por qué, pero pusiste el peso de compartir este tema. Y sé que hay personas cargadas. Pero nos dejaste una invitación muy personal, que es sin restricción, para todo aquel que quiere ir a ti. Sin ningún tipo de reserva, sin esconder nada. Sabemos que sos el único que da reposo para nuestra alma. Y yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, para que aprendamos definitivamente a confiar en ti y no en nuestras fuerzas.
Gracias por estar juntos, por amarnos, por cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Amén? No. ¿Amén? Voy a tener un despertador la próxima.